A -71 °C, la muerte no es un concepto, es una presencia física que te toca la piel. A esta temperatura, si dejas caer una taza de agua hirviendo al aire, se convierte en cristales de hielo antes de tocar el suelo. Si respiras hondo, sin cubrirte la boca, tus alvéolos pueden romperse. Pero para Elena, una viuda de 90 años perdida en la inmensidad de Siberia, el frío no era su mayor problema. Su problema eran los ojos amarillos que la observaban desde la oscuridad de los pinos. Ojos que no sentían el frío, solo el hambre. Esta no es una historia sobre la vejez, es una crónica de guerra entre la voluntad humana y la ferocidad de la naturaleza en su estado más puro y cruel. Prepárate, porque lo que estás por escuchar te helará la sangre, más que el mismo invierno ártico en Yakutia. El nombre mismo suena como el crujir de un hueso congelado. Es el lugar habitado más frío de la Tierra, una región donde el suelo está permanentemente congelado hasta cientos de metros de profundidad. Aquí, la civilización es un recuerdo lejano. Elena vivía en una cabaña de madera que parecía más una tumba que un hogar. Los troncos de alerce, endurecidos por décadas de heladas, crujían por la noche como disparos de rifle, protestando contra la contracción térmica. Elena era la última de su estirpe. Su esposo, Basil, se había ido hacía 20 años, entregando su último aliento a una tormenta de nieve mientras buscaba una oveja perdida. Sus hijos se habían marchado a la ciudad, buscando una vida donde el agua no tuviera que ser cortada con hacha. Elena se quedó porque alguien tenía que encender la lámpara de aceite cada noche. Alguien tenía que hablarle a las sombras para que el silencio no se volviera absoluto. Pero ese silencio, el silencio que Elena tanto conocía, cambió esa tarde de enero. Eran las 3 de la tarde y el sol, una moneda de cobre pálida y sin calor, ya se estaba hundiendo bajo el horizonte. El cielo se tiñó de un azul eléctrico, casi negro. Elena salió a buscar el último cargamento de leña. Sus manos, nudosas y curtidas como raíces viejas, apenas podían sostener la cuerda. Fue entonces cuando lo sintió, un cambio en la vibración del aire. Antes de que la oscuridad devore la última luz en Siberia, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Historias como la de Elena nos recuerdan de qué estamos hechos, los seres humanos, cuando llegamos al límite. Suscríbete a Crónicas del Hielo ahora mismo, para no perderte ni un segundo de esta batalla por la supervivencia. El viento, que normalmente aullaba sin descanso, se detuvo de golpe. En ese vacío sonoro, Elena escuchó algo que le hizo detener el corazón, el sonido de un paso pesado, rompiendo la costra de hielo de la nieve. No era el paso de un alce, era rítmico, bajo, casi inaudible. Un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Elena giró la cabeza con la lentitud que imponen los 90 años y el miedo. A 10 metros, entre los troncos ennegrecidos por el frío, una sombra gris se materializó. Luego otra, a la izquierda, y una tercera, detrás de ella, 3 lobos siberianos, gigantes de pelaje espeso y ojos que brillaban con una inteligencia malévola. La trampa estaba cerrada, y Elena estaba sola a -71 °. Elena no gritó. En la taiga siberiana, gritar es un desperdicio de energía y una invitación al pánico. Ella sabía que el pánico acelera el corazón, y un corazón acelerado bombea sangre caliente que se enfría más rápido en los dedos. A -71 °, el miedo es un lujo que no podía permitirse. Los 3 lobos no atacaron de inmediato. Eran expertos en la guerra psicológica del hambre. El alfa, un macho de pelaje plateado con una cicatriz que le cruzaba el hocico, dio un paso adelante. Sus patas eran anchas, diseñadas por la evolución para caminar sobre la nieve polvo, como si fueran raquetas naturales. Elena, en cambio, sentía que sus pies eran 2 bloques de plomo, hundiéndose en la tierra congelada. La distancia se acortaba. 9 metros a 8.
El olor del aliento fétido de los animales empezó a mezclarse con el aire gélido, un hedor a carne podrida y hierro. Elena apretó los dedos contra el hacha de madera que usaba para cortar astillas. Sus nudillos estaban blancos, no solo por el frío, sino por la tensión de saber que ese trozo de madera y metal era lo único que la separaba de ser devorada viva en el rincón más oscuro del mundo. La memoria del dolor mientras el segundo lobo empezaba a rodearla por la derecha, buscando su punto ciego. La mente de Elena hizo algo extraño. Viajó al pasado. Recordó el invierno de 1942, cuando el hambre era tan profunda que los lobos entraban en las casas para llevarse a los bebés de sus cunas. Recordó cómo su madre le decía que los lobos no son animales, sino sombras del diablo enviadas para probar la fe de los hombres. No hoy, susurró Elena entre dientes. Sus encías dolían. El aire helado le quemaba la garganta con cada palabra. Todavía no. Demonios grises. El lobo de la izquierda lanzó un gruñido bajo. Un sonido que vibró en el pecho de Elena fue una advertencia. Estaban probando su resolución. ¿Querían verse? Ella corría. Si Elena daba la espalda y tropezaba, la cacería terminaría en 3 segundos. Pero Elena conocía el código de la selva siberiana Anel. Que corre es presa, el que se queda es un adversario. La tensión en el hielo solo está comenzando. Si quieres descubrir cómo termina este duelo entre la fragilidad humana y la fuerza de la naturaleza, asegúrate de estar suscrito. Aquí en Crónicas del Hielo le damos voz a las historias que el viento siberiano intenta callar. Dale al botón de suscripción. Ahora, el primer contacto de repente, el alfa se lanzó. No fue un salto completo, sino una finta rápida. Un golpe con la pata delantera, diseñado para hacerla perder el equilibrio. Elena reaccionó por instinto puro. Un instinto cultivado durante 90 años de supervivencia. Movió el hacha en un arco corto y descendente. No golpeó al lobo, pero el silbido del acero cortando el aire helado fue suficiente para que la bestia retrocediera 1 centímetro. Pero en ese movimiento, Elena cometió un error. Su bota derecha resbaló en una placa de hielo oculto bajo la nieve. Su cuerpo, frágil y castigado por el tiempo, se tambaleó. El tercer lobo, el que estaba a su espalda, vio la debilidad. El silencio de la tarde fue roto por un chasquido aterrador en el sonido de las mandíbulas del lobo cerrándose a pocos milímetros de la pantorrilla de Elena. El frío de -71 grados acababa de volverse mucho más peligroso. La sangre de Elena empezó a hervir de adrenalina, el último combustible que le quedaba antes de que el hielo se lo llevara todo. El tropiezo de Elena fue la señal que la manada esperaba. A -71 grados. La piedad no existe. Solo existe la eficiencia biológica. El lobo que estaba a su espalda saltó de nuevo, esta vez con todo el peso de su cuerpo. Elena sintió un impacto brutal en su hombro izquierdo que la arrojó violentamente contra la pila de leña. El dolor fue una descarga eléctrica que le recorrió la columna. Sus costillas, tan delgadas como ramas secas, crujieron bajo la presión. Por un segundo, el mundo se volvió blanco, no por la nieve, sino por el choque del impacto. El lobo tenía sus garras clavadas en el grueso abrigo de piel de reno de Elena, y su aliento fétido, caliente y cargado de muerte, le quemaba la mejilla. La resistencia del acero viejo. Cualquier otra persona de 90 años se habría rendido, entregando su cuello al inevitable final, pero Elena era una hija de la estepa rusa. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, se cerraron con una fuerza sobrenatural alrededor del mango de su hacha. «¡Todavía no, demonio!», rugió Elena. Su voz ya no era la de una anciana. Era un grito gutural que parecía brotar de las profundidades de la tierra siberiana. Con un esfuerzo sobrehumano, giró el cuerpo y clavó el talón de su bota en el vientre del animal. El lobo soltó un gruñido de sorpresa y retrocedió lo suficiente para que ella pudiera blandir el hacha. El filo de metal cortó el aire con un silbido agudo, rozando el hocico del depredador. Una gota de sangre del lobo saltó al aire, y antes de tocar el suelo,
se convirtió en una pequeña perla roja de hielo. El hielo no perdona los errores. Y Elena acaba de cometer uno que podría ser fatal. Si quieres ver cómo esta mujer desafía las leyes de la biología y la naturaleza, no olvides suscribirte a Crónicas del Hielo. Cada semana te traemos historias de supervivencia que te dejarán sin aliento. Haz clic ahora. El frío como enemigo y aliado. Elena logró ponerse de pie, pero su equilibrio era precario. El aire, a -71 grados, es tan denso que parece líquido. Cada movimiento requiere el triple de energía. Sus pulmones ardían como si hubiera tragado brasas encendidas. Pero notó algo en los lobos. También estaban sufriendo. El frío extremo es democrático. A pesar de su pelaje, los lobos necesitaban terminar esto rápido. Sus patas, aunque adaptadas, empezaban a resentir el contacto con el suelo, que estaba a una temperatura capaz de trizar el hierro. El alfa la observaba con una inteligencia nueva. Ya no veía a una presa fácil, veía a un oponente herido, pero letal. Los 3 lobos se reagruparon. Formaron un semicírculo perfecto, atrapándola contra la cabaña. Elena sabía que el próximo ataque no sería una finta, sería el asalto final. Miró hacia la puerta de su casa. Estaba a solo 3 metros, pero con la nieve profunda y 3 depredadores bloqueando el camino. Esos 3 metros eran una distancia infinita. En ese momento, Elena recordó el pequeño frasco de queroseno que guardaba en su delantal para ayudar a encender la estufa. Un plan desesperado empezó a formarse en su mente. Un plan que podría salvarla o convertirla en una antorcha humana en medio de la nada siberiana. El hombro de Elena palpitaba con un dolor ardiente que contrastaba con el frío paralizante de sus dedos. Sabía que sus músculos estaban empezando a fallar. A -71 grados, el cuerpo humano es una máquina que se apaga sistemáticamente para proteger el núcleo. Sus reflejos se estaban volviendo lentos, como si se moviera bajo el agua helada de un lago. El lobo alfa bajó el lomo, pegando el pecho a la nieve. Sus orejas se aplanaron. Estaba listo para el salto final al cuello. Elena, con una mano temblorosa pero firme, metió los dedos en el bolsillo de su delantal y extrajo el pequeño frasco de queroseno y una caja de cerillas envuelta en cuero seco. «Si el hielo me quiere», susurró Elena, con la voz rota por el frío, «primero tendrá que quemarme». El golpe del alfa. El alfa saltó. Fue un movimiento de una belleza terrorífica. Una parábola perfecta de músculo y piel gris, volando a través del aire cristalino de Siberia. Elena no intentó esquivarlo. Sabía que sus piernas no responderían a tiempo. En su lugar, lanzó el contenido del frasco de queroseno directamente hacia el pecho del animal en el aire. Con un movimiento que desafió su artritis, raspó la cerilla. Sonido de un siseo rápido, seguido de un fush violento. La llama explotó. En ese aire supersaturado de frío, el queroseno ardió con una intensidad azulada y furiosa. La llamarada golpeó el pelaje del lobo alfa justo antes de que éste cayera sobre ella. El animal soltó un aullido que no parecía de este mundo. Un sonido de agonía pura que desgarró el silencio de la taiga. El lobo cayó a un lado, rodando en la nieve, convertido en una bola de fuego que contrastaba violentamente con la blancura eterna del suelo. El olor a pelo quemado y carne chamuscada inundó el aire, un aroma metálico y dulce que hizo que los otros 2 lobos retrocedieran, desconcertados por un elemento que sus instintos temían por encima de todo. Elena ha usado su última carta, pero el fuego a -71 grados dura poco, y Siberia es vasta. Si quieres saber si este acto de desesperación será suficiente para salvarla, no olvides suscribirte. Aquí en Crónicas del Hielo, honramos la lucha humana contra lo imposible. Suscríbete ahora y apoya esta historia. La calma antes de la oscuridad. Elena aprovechó el caos. Se arrastró hacia la puerta de la cabaña, usando el hacha como un bastón de apoyo. Su respiración salía de su boca en grandes nubes blancas, que parecían humo de locomotora. Estaba a solo 2 metros, pero el fuego del alfa
se estaba apagando. La nieve siberiana es implacable y devora el calor en cuestión de segundos. El lobo alfa, chamuscado y con el pelaje humeante, se puso en pie. No estaba muerto, pero su orgullo y su manada estaban heridos. Sus ojos amarillos, ahora rodeados de piel quemada, ya no solo tenían hambre, tenían un odio frío y calculador. Miró a sus dos compañeros y con un gruñido gutural les ordenó avanzar de nuevo. El fuego se había ido, el queroseno se había agotado, y Elena, tirada en la entrada de su casa, se dio cuenta de que la llave de la puerta estaba atrapada bajo una capa de hielo, que ella misma no podía romper con sus manos entumecidas. El terror real no es el dolor, sino la impotencia, y Elena estaba a punto de enfrentarse a ambos por última vez. Elena golpeó la cerradura congelada con el pomo de su hacha, pero el sonido fue un eco sordo y seco. El hielo que sellaba la entrada de su cabaña era como acero templado. A menos 71 grados, la humedad del interior de la casa se filtra por las grietas y se solidifica, creando una soldadura natural que atrapa a los vivos y mantiene fuera la muerte. Pero hoy, la muerte estaba fuera, esperando a que ella se quedara sin aliento. Los dos lobos subordinados, viendo que su líder seguía en pie aunque marcado por el fuego, recuperaron la confianza. Avanzaron con pasos laterales, rodeándola como sombras que se alargan al atardecer. Elena estaba de rodillas, con la espalda apoyada contra la puerta de madera. Su visión empezaba a nublarse. Motas blancas que no eran nieve bailaban ante sus ojos. El agotamiento térmico estaba ganando la batalla. La última resistencia. Basil, murmuró Elena en su mente. Buscando refugio del dolor, llamó a su esposo muerto. Basil. El fuego se apaga. De repente, el lobo más joven, ansioso por demostrar su valía ante el alfa quemado, lanzó un ataque directo hacia las piernas de Elena. Ella no tenía fuerzas para blandir el hacha con velocidad. En un movimiento desesperado, simplemente dejó caer el peso de su cuerpo hacia adelante, usando el filo del hacha como una lanza estática. El animal, cegado por el hambre, chocó contra el metal. No fue una herida mortal, pero el hacha le cortó la oreja y parte del cuello. El lobo aulló y retrocedió, manchando la nieve con una línea de sangre carmesí que se congeló instantáneamente, pareciendo una hilera de rubíes sobre el blanco infinito. El final está cerca, y el frío está a punto de reclamar su premio. Si crees que el espíritu humano puede vencer incluso cuando todo está perdido, este es el momento de suscribirte. No permitas que estas historias de valor caigan en el olvido. Suscríbete a Crónicas del Hielo y mantén viva la llama. El precio de la supervivencia. Elena sabía que este era el final de su energía. Sus manos ya no sentían el hacha, la sentía como bloques de madera ajenos a su cuerpo. El frío de menos 71 grados empezó a generar esa falsa y peligrosa sensación de calor que precede a la hipotermia fatal. Quería dormir. Quería dejarse ir y que la nieve la cubriera como una sábana blanca y silenciosa. Pero entonces, desde el interior de la cabaña, escuchó un sonido, un crujido de madera. La estufa de leña que había dejado encendida horas antes seguía trabajando, calentando la estructura desde dentro. Ese calor interno estaba debilitando el hielo de la cerradura. Por el otro lado, el lobo alfa, viendo que su presa se desvanecía, se preparó para el golpe de gracia. Caminó lentamente, con una cojera marcada, pero con la mirada fija en el cuello de la anciana. Ya no había fuego para asustarlo. Ya no había fuerza en los brazos de Elena la bestia. Abrió sus fauces, revelando unos dientes amarillentos y una lengua oscura. En ese instante de terror absoluto, donde el tiempo parece detenerse y el universo se reduce al espacio entre un colmillo y una vena yugular, Elena sintió un empujón desde atrás. La presión del calor interior había hecho su trabajo. Justo cuando el lobo alfa lanzaba su cuerpo contra ella, la madera de la puerta cedió. El calor que se había acumulado en el interior de la cabaña, una pequeña burbuja de vida, a 20 grados positivos, había derretido la capa de hielo que bloqueaba el marco. La puerta se abrió hacia adentro con un estruendo seco, y Elena cayó de espaldas hacia el refugio, justo cuando las mandíbulas del alfa chocaban contra el aire vacío, donde un segundo antes
estaba su cuello. El lobo intentó entrar, metiendo su hocico quemado por el umbral, pero el cambio brusco de temperatura, el golpe de aire caliente que salió de la casa, pareció confundir sus sentidos salvajes. El último acto de poder, Elena, tirada en el suelo de madera de su hogar, sintió el calor abrazar su cuerpo como una bendición divina. Pero no se quedó quieta. Con la última pizca de voluntad que le quedaba, usó sus pies para patear la pesada puerta de roble. El silencio volvió a reinar en la cabaña. Fuera, se escucharon los arañazos desesperados de las garras contra la madera y un aullido de frustración que se perdió en el viento infinito de Siberia. Los lobos habían perdido. La fragilidad de 90 años de vida había vencido a la fuerza bruta del invierno. El despertar de la guerrera Elena no se movió del suelo durante mucho tiempo. Se quedó allí, escuchando el crepitar de la leña en su estufa, sintiendo cómo sus dedos recuperaban el dolor, lo cual era la señal de que seguían vivos. Se arrastró hasta la ventana y miró hacia afuera. En la penumbra azul de la noche siberiana, vio 3 sombras alejándose hacia el bosque. El alfa iba a la cabeza, cojeando, con el pelaje marcado por el fuego de una mujer que se negó a morir. Elena no sintió odio, sino un respeto profundo y sombrío. En la taiga, todos somos peones del mismo juego de supervivencia. Elena sobrevivió esa noche, y muchas otras que siguieron. Su historia es un recordatorio de que, incluso a -71 grados, el fuego más fuerte es el que llevamos dentro. Si esta crónica te ha conmovido, si te ha recordado la fuerza inquebrantable del espíritu humano, suscríbete a Crónicas del Hielo. No dejes que estas historias se congelen en el olvido. Comparte este video y ayúdanos a que el mundo conozca a los héroes invisibles del hielo. A la mañana siguiente, cuando el termómetro subió apenas a los -60 grados, Elena salió a limpiar la entrada. Encontró los restos de su hacha y las gotas de sangre congelada. No hubo más ataques. Los lobos aprendieron que en esa pequeña cabaña no vivía una anciana indefensa, sino la encarnación misma del invierno siberiano. Elena volvió a su rutina, moliendo sus granos de café y mirando el horizonte blanco. Porque mientras haya un latido en su pecho, las crónicas del hielo continuarán escribiéndose en la nieve.